Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Edwin Giovanni Valderrama Quirós. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. En esta ocasión, en este video, vamos a hacer un análisis de la sentencia SCP-3796 del año 2022. Vamos a centrarnos principalmente en la tipicidad objetiva y subjetiva. Son conceptos que hemos desarrollado en esta sentencia. Asimismo, también vamos a hacer un pequeño recuento rápido sobre lo que sucede en el desarrollo de esta sentencia. Bueno, entonces, de manera muy resumida, lo que sucede en este caso es que la procesada es una ex jueza, una persona que es servidor público, que cometió el delito de revelación de secreto. Más adelante vemos en qué consiste la revelación de secreto. Entonces, como lo dijimos anteriormente, el artículo 418 del Código Penal colombiano es quien nos habla sobre el delito de la revelación de secreto, que este consiste, de manera muy resumida, en que un servidor público que indebidamente dé a conocer documentos o noticia que debe mantenerse en secreto, esta persona o este servidor público incurre en una multa y pérdida del cargo o el empleo. También está la agravante de que esa conducta resultare en un perjuicio, se suma una pena privativa de la libertad. En primera instancia, los encargados de conocer de todo este asunto fue el tribunal. Entonces, el tribunal en primera instancia condenó a la procesada, a la ex jueza, a 20 meses de prisión, a 27.35 salarios mínimos mensuales legal vigente. Asimismo, también implementó o sancionó, condenó, mejor dicho, a 60 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. En esta primera instancia también las consideraciones fueron que, pues primero, el tribunal consideró que se había demostrado, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de la procesada, de la ex jueza. Entonces, para el desarrollo y la respuesta a esta apelación, centró su análisis, ¿no? Su estudio, en primero responder si la prescripción de la conducta se había dado o no. Segundo, dio un análisis sobre la estructura típica del delito de la revelación de secreto. También hizo un análisis concreto de esta estructura en el caso particular. Y hizo una valoración sobre el agravante, porque si recordamos, en primera instancia se condenó a una medida privativa de la libertad, lo que quiere decir que también se estaba valorando el agravante. Ahora en este punto vamos a centrarnos principalmente en la tipicidad objetiva, que fue algo de lo que también desarrolló muy bien la Corte, y es que la Corte centró en la explicación de la tipicidad subjetiva en valorar la existencia del sujeto activo calificado, que en este caso, al tratarse de primero una servidora pública, que aparte también era ex jueza, o sea, era una jueza en el momento, entonces tenía conocimiento y era una persona idónea para saber de lo que estaba haciendo, era equivocado, era en contra de la ley. También centró sobre la existencia del objeto material del acto. ¿A qué hace referencia esto del objeto material del acto? Básicamente sobre el elemento del mundo exterior del cual recae la acción. En este caso, la jueza había compartido información sobre la orden de captura a una persona. Entonces, en este caso, la información de esa orden de captura, esa información era el objeto material. También sobre la acción típica. Y como ya lo vimos en el artículo 418, la acción típica vendría siendo esa descripción de ese comportamiento que también estuvo presente en este caso particular. Y continuó con un análisis sobre el resultado. ¿Existió un resultado? Entonces entendemos y analizamos que efectivamente sí existe un resultado, al saber que por esa filtración, no por ese compartir de la información sobre la orden de captura, resultó con que la persona que era sujeto de ese orden de captura se diera la fuga, lo que produjo el perjuicio
a la administración de justicia, lo que entorpeció básicamente la administración de justicia, la imposibilitó. Y asimismo también la relación de causalidad. Entonces entendimos que el sujeto calificado, la ex jueza, haciendo uso del objeto material del acto, que fue la información de esa orden de captura, cometió o realizó la acción típica, que era la descripción de compartir esa información, hacerle saber esa información a una persona tercera no autorizada para conocer de ello, lo que produjo un resultado no buscado, pero produjo un resultado que fue que la persona que era sujeto de la orden de captura se diera a la fuga. Y asimismo también existió la relación de causalidad. Entonces, por lo cual la Corte, digamos que aclara o manifiesta que en aspectos de la tipicidad subjetiva, digamos, estos 5 elementos se vieron presentes y se vieron probados dentro del desarrollo del juicio. Y ahora, refiriéndonos a la tipicidad subjetiva, primero hay que entender que la tipicidad subjetiva la podríamos entender en el dolo, la culpa y la preteritención. En este caso particular, por las características del tipo penal, se entiende que este tipo penal solo puede ser sujeto del dolo. ¿Por qué? Porque al ser una persona calificada, al ser un servidor público, digamos que la única manera para que la información reservada de este caso concreto de la orden de captura se diera es porque la persona tenía la intención de compartir esa información, aún sabiendo y siendo consciente de que eso estaba en contra de la ley. Entonces, por eso, digamos que si la Corte manifiesta que para la tipicidad subjetiva lo que se centra o lo que se demuestra es el dolo necesario para la comisión de la conducta. Entonces la persona en su libre capacidad, en su libertad y en su manifestación personal, sabiendo que su actuar estaba en contra de la ley, y realizó la conducta. Entonces entendemos que principalmente, de manera general, la información relativa a los servidores públicos es de acceso libre. Sin embargo, la Corte aclara y señala que en casos particulares, como por ejemplo este, que fue la información sobre una orden de captura, pues es una información delicada que puede llegar a, en este caso como lo vimos, entorpecer la administración de justicia, perjudicarla. Entonces la Corte señaló, resulta válido la reserva de información frente a la necesidad de asegurar la eficacia de las investigaciones estatales de carácter penal, disciplinario, aduanero o cambiario. En este caso, como lo vimos, la Corte señala que al ser una investigación de carácter penal, era una información que debía estar sometida a reserva. Asimismo, también señala que la información reservada es aquella que, estando en poder o custodia de un servidor público, está exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a interés público. Entonces, como lo vimos, el interés público era pues básicamente la efectiva captura de la persona que era objeto de la orden de captura. Entonces, al final de la sentencia, la Corte, digamos, resuelve, principalmente respondiendo a la pregunta de que si la conducta estaba o no prescrita. La Corte señaló que tanto en su modalidad básica como en su modalidad agravada no estaban prescritas. Asimismo, también suprime el agravante de la primera instancia. Recordemos que en primera instancia el tribunal había condenado con una pena privativa de la libertad. Entonces lo que hace la Corte es retirar esa pena privativa de la libertad al argumentar que en la parte de la tipicidad subjetiva, si bien existía un dolo en el hecho de que la ex jueza había actuado conociendo que su actuar estaba en contra de la ley, ella no tenía la capacidad de dimensionar que, digamos, el hecho de que la información que había compartido con su amiga
su amiga la compartiera con otra persona y asimismo esta otra persona la compartiera con el sujeto que era la persona a la que se le iba a practicar esa orden de captura, ella no tenía, digamos, cómo poder saber o conocer sobre estas posibles consecuencias. No era su intención, no era su finalidad, su intención era darle a conocer esta información a su amiga para que se preparara y se acercara a la fiscalía en caso de que fuera necesario. Entonces, por este motivo, la corte resuelve y decide suprimir ese agravante, lo que da como resultado una modificación en la dosificación punitiva, lo que resulta en una multa de un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Por qué? Porque la fiscalía en su momento, a la hora de acusar, no hizo llegar ningún tipo de información financiera de lo que ella, la ex jueza, hubiera percibido durante todo el año inmediatamente anterior, que sería el año 2015. Entonces, al no haber aportado esa información, la Corte decidió que se le iba a aplicar una medida, una unidad, perdón, de multa, lo que es equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente para el año 2016. Y asimismo también la Corte decidió que la procesada era penalmente responsable en calidad de autora, ya que ella fue el sujeto activo calificado, fue la persona que, digamos, desarrolló la conducta punible. Como aporte final, pues no se encontró que dentro de la sentencia se haya trabajado de manera directa a algún autor.